entre otras cosas, pero hay también otras variables que han transformado a la familia argentina, la cantidad de hogares que ocupan personas solas y personas con familia, toda una novedad realmente. Doctora Olson, ya la presentamos, la saludamos de nuevo y le agradecemos la comunicación. Buenas tardes. Hola Mario, ¿me escuchan bien ahora? Pero perfectamente. Bueno, hablábamos de esto, del descenso, si le parece arrancamos por acá, del descenso en la natalidad en un 40% en 10 años en la Argentina, supera la media del mundo. Sí, a ver, todo el mundo venimos ya desde hace bastante tiempo atravesando cambios demográficos importantes. En primer lugar, en lo que tiene que ver con la baja de la natalidad, también con el aumento de la esperanza de vida, es decir, vivimos más años, y esto en términos generales, y el otro elemento que también compone este cambio demográfico es un tema migratorio. Antes uno observaba estos elementos en países de Europa o en países de Asia en el último tiempo, pero lo veía más bien como algo distante. Lo cierto es que esto nos sucede a nosotros aquí en Argentina, pero también en toda la región de Latinoamérica. De hecho, nosotros no somos el país con la tasa de natalidad más baja. Sí es llamativo la forma en que hemos disminuido en menos de 10 años esta caída del 40% a la que vos hacías mención. Entonces, hoy en la Argentina estamos por debajo de lo que se llama la tasa de recambio. Esto, digamos, un poco para que todo el mundo lo entienda, es en demografía lo que se mide es que para que haya una población sana, digamos, ¿no?, que haya tasas de recambio generacional, las mujeres debemos tener al menos 2,1 hijos, digamos, estadísticamente. ¿Qué es lo que sucede? En Argentina ya estamos en una tasa de 1.4. Claro. Estamos por debajo de la tasa de reposición, es decir que no llegaríamos a cambiar, ¿sí?, o a reponer la nueva generación a la madre y al padre, digamos. Entonces eso hace que de a poquito nos vamos quedando sin niños, pero con el otro elemento que les decía antes, vamos creciendo en cantidad de adultos mayores en nuestra población. ¿Todavía la tasa de mortalidad no supera, no está por debajo de la tasa de la natalidad? Todavía no, sí en algunas provincias. De hecho he leído algunas noticias en relación a que en Santa Fe creen que este año podría llegar a suceder eso. Todavía no es un hecho, digamos. Traduciéndoselo a la gente que por ahí lo escuchó al pasar y no, o sea, se estaría muriendo más gente que la que nace. Exactamente, sí. Claro. Hoy todavía no es una realidad en la Argentina, pero sí es muy probable que si seguimos en esta tendencia podamos llegar a ese número. Es cierto que también no es lo mismo, nosotros tenemos provincias con mayor tasas de nacimiento que otras. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más envejecida porque nacen 0,9, es decir, menos de un niño por mujer. En cambio, en algunas provincias como Misiones, pues hay tasas de 1.7 por mujer. Entonces, bueno, eso también depende un poco del lugar del país en el que nos encontremos. Claro, el promedio es de 1,4 por mujer. Exactamente. Un hijo, punto 4. Bueno, y ¿esto a qué lo atribuyen ustedes? ¿Por qué está pasando esto? La realidad es que es un fenómeno multicausal. Hay muchas razones cuando uno empieza a analizar. Nosotros analizamos desde cuestiones económicas, porque bueno, obviamente cuando uno tiene menos recursos económicos, menos dispuesto está a tener hijos, porque no tendría con qué mantenerlos. Entonces esto es bastante lógico y nosotros de hecho ese dato lo hemos verificado, porque nosotros, el estudio es de los últimos 30 años, entonces ahí hemos verificado que cuando hay crisis económica, siempre paralelamente al poquito tiempo hay una caída de la natalidad. Pero esta caída tan abrupta de la que hablábamos hace un rato no es producto únicamente de la tasa de las cuestiones económicas. Hay que evaluar algunas cuestiones sociales que tienen que ver también con la salida de la mujer al mercado profesional, al mercado laboral, que ha hecho también que se decida posponer la maternidad. Esto también es un hecho y está acreditado. Hoy la mayor cantidad de nacimientos se produce en el grupo etario de mujeres entre los 25 y los 40, entre los 35 años y los 40 aproximadamente. Entonces,
el problema que tenemos es un tema biológico, que es que las mujeres cuanto más esperamos para ser madres, más difícil nos es lograrlo. Entonces, Exacto. bueno, este también es un factor cultural que también se observa sobre todo en las grandes urbes, es decir, en las ciudades más urbanas, no tanto en el medio rural, tal vez, ¿no? Lo mismo las estructuras más pequeñas de familia. Claro. Doctora, leía en el trabajo que ustedes presentaron que una de las variables que ustedes ven es que esto pasa más en los sectores con mayor formación, digamos, y con mejor poder adquisitivo. Sí, bueno, esto va atado de lo que te decía antes de la economía, ¿no? Cuando hay varios estudios que nosotros analizamos también en relación con esto, donde hay encuestas a las chicas más jóvenes respecto de, bueno, si serían o no serían madres y en qué momento de la vida lo serían, si lo fueran. Y lo que ahí se puede observar es que ya hay un grupo de mujeres que de chicas jóvenes sobre todo, que lo que te dicen es que no está dentro de su proyecto vital el ser madre. Entonces, esto ya es un cambio cultural muy complejo también, pero por otro lado, lo que observamos es que aquellas que tal vez tienen mayor desarrollo profesional y mayor desarrollo, si vos querés estar en una mejor posición económica, son aquellas que manifiestan menores deseos de ser madre, ¿no? Entonces, no netamente esto está atado a una cuestión económica. Ajá, ajá. Entonces, esto también nos pasa a nosotros en las charlas de universidad, también con los chicos, estos temas muchas veces nosotros los tratamos, entonces vos le decís, bueno, si mañana te ganaras la grande, porque muchos te dicen, no, bueno, hoy no tengo recursos, no podría tener un hijo, estoy haciendo una carrera, perfecto, esto está clarísimo. Entonces a veces a propósito le decimos, bueno, imaginemos que mañana te ganaste la grande y no necesitas trabajar por el resto de tu vida, sino que te podrías dedicar a lo que vos quisieras. ¿Serías madre? Y no, te contestan. Entonces, en definitiva, hay algo mucho más profundo que solamente el tener un recurso económico, ¿no? No pasa solo por ahí. Exactamente, exactamente. Esto me imagino que viene atado también, o sea, ya está sucediendo la baja de la natalidad, y me imagino que viene atado también a la composición de la estructura que se va dando habitacionalmente en el país. Leí en el trabajo que ustedes... hay una gran preponderancia de viviendas que ocupa una sola persona. Claro, los hogares unipersonales. Nosotros miramos los censos, entonces si comparamos el censo de hace 30 años atrás, 1991, versus el 2022, que fue el último que se hizo, pasamos de tener un 13% de los hogares que eran unipersonales a ser ahora el 25%, es decir, se duplicó la cantidad de hogares unipersonales. También es alto el número de hogares hasta 2 personas, es otro 24%, la pareja exactamente, es hasta el 24%, y después empiezan a decaer 3, 4, 5 y cada vez hay menos. De hecho, las mujeres que en el censo del 2010, no nos vamos tan atrás, solamente el censo anterior, digamos, ¿no? Las mujeres que tenían 5 hijos o más eran alrededor de 1,5 millones de mujeres, y en el censo 2022 solamente son 600.000 las mujeres que tienen más de 5 hijos. Entonces también vemos ahí ese tema de las familias numerosas son cada vez más escasas. Claro. Estoy pensando, mientras usted nos explica esto, cómo se ha ido dando el desarrollo urbanístico, al menos en nuestra ciudad, pero creo que es bastante representativo de lo que pasa en otros lugares del país, donde los constructores apuntan fundamentalmente a viviendas multifamiliares, de edificios de 3, 4 pisos, pero de una sola habitación. Yo no sé si es la profecía autocumplida, si ellos ya tenían el dato de que bajaba la natalidad, o están haciendo y la gente no quiere tener hijos porque no tiene espacio donde habitarlos, ¿no? Creo que es un poco y un poco, digamos, también, ¿no? También es muy difícil encontrar en nuestro país un auto donde entre una familia numerosa, por ejemplo, ¿no? No tenemos este tipo de realidades. Sí. Pero esto también se ve, y este es un impacto que también incluso tiene en las profesiones o en las empresas a la hora de producir. Esto que yo te decía, vivimos más años, en México ya hay una empresa que hace varios años había anunciado que dejaba de fabricar tantos pañales para niños y que empezaba a fabricar pañales para adultos, y que hacia ahí rotaba la mayor parte de su producción. Impresionante, un dato impresionante ese.
exactamente, porque realmente, bueno, ya no, el consumo es mucho menor para chicos, niños, digamos, claro. ¿no? Y esto también pasa, nosotros lo vemos aquí en Argentina, sin irnos tan lejos, pero hace unos años, no sé, tal vez, no sé si en la barrio lo habrán escuchado, pero había grandes problemas en Ciudad de Buenos Aires para conseguir una vacante en las escuelas. Claro. Jardín de infantes jardines, y demás, exactamente. Sí. Bueno, la realidad es que hoy sobran las vacantes, están cerrando cursos, aulas, porque no tienen niños para esas aulas. Y esto, a medida que vayan creciendo y que va pasando el tiempo, cada vez nos va a impactar más de lleno. Y de hecho, vamos a tener que empezar a pensar en nuevas profesiones. Antes había muchos que estudiaban docencia o para ser maestras jardineras, maestras de grado, demás. Eso ya no va a ser tan necesario. Demandado. Como a su vez, claro, exactamente, nos están faltando gente formada profesionalmente para atender y prestar servicios a adultos mayores. Claro, porque también tenemos una esperanza de vida mucho más extensa. Obviamente hoy la vida de una persona de 60, 65 años no es la misma que la que tenían por ahí nuestros abuelos. Claramente tienen otras inquietudes, otro tipo de necesidades y vivimos muchos más años. Y también nos hace falta gente capacitada para atender a ese tipo de necesidades, ¿no? Sí, le comentábamos a nuestra audiencia hace unos días sobre estas nuevas construcciones que se están dando en el mundo, pero ya en Buenos Aires, en Cava hay, y me imagino que se irá esparciendo por el resto del país, que son los cohousing, que son espacios con habitaciones donde la gente mayor duerme, pero después comparten espacios de alimentación. O sea, una etapa, entre comillas, superadora de lo que son las residencias geriátricas de hoy. Y bueno, pero es que lo que pasa es que hoy, si te pones a pensar, tal vez quienes llegan a la residencia geriátrica son personas de más de 70 y pico, 80 años en la mayor parte de los casos. Antes por ahí estaban las personas de 60. Entonces, por ahí hoy hay gente que tiene ya varios años, pero que todavía es independiente, que puede moverse y que por ahí lo que necesita es ciertos recursos o asistencia en cosas menores y puede mantener su independencia. Entonces, bueno, esto también va cambiando los perfiles de cómo se van abriendo estos espacios que vos comentabas y que están común cada vez más en el exterior, pero creo que aquí se van a empezar a dar cada vez más también. Sí, demandan servicios, claro. Y volvemos al otro extremo de la vida, doctor, al inicio, al nacimiento. ¿Por qué cree también, de qué manera? Porque, digamos, el embarazo es una cosa que se puede prever, pero sucede y antes sucedía casi por generación espontánea. ¿Qué ha influido para que los chicos puedan de alguna forma racionalizar eso, administrarlo y cumplirlo? Es decir, la educación sexual o se llega también al aborto. ¿Tienen datos ustedes fehacientes de esos temas? Sí. A ver, educación sexual sabemos de que se ha implementado desde hace varios años, todo un plan de formación en las escuelas y que, bueno, claramente esto ha cambiado o ha disminuido la cantidad de embarazos adolescentes o de nacimientos en esa etapa. Pero si nosotros miramos esto que yo te decía antes, la edad en que se producen, la edad de la mujer en la que se producen los nacimientos, vamos a ver que esta caída se produjo en todos los grupos etarios, no es el único, ¿no? Entonces, bueno, sí, claramente tenemos por ahí. En materia de abortos no hay datos oficiales estadísticos que se presenten con regularidad, solo sabemos por datos del Ministerio de Salud de la Nación que en el año 2022 se hicieron unos 96.000 abortos en nuestro país y por algunas fuentes no oficiales que se han distribuido en el 2023 otros más de 100.000, creo, recursos para abortos, digamos, a través de pastillas. Claro, ¿no? Claro. Entonces, claramente esto también tiene un impacto. Si nosotros hoy pensamos de que en 2014 nacían en Argentina 770.000 niños y hoy nacen 460.000, o en el 2023 nacían ahora mucho menos, bueno, este número es realmente también impactante y que también ha ayudado a la disminución de la natalidad en nuestro país. Claro, casi 200.000 chicos, claro. Y sí, 100.000 por año vamos a poner de promedio, claro, como mínimo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, claramente esto también impacta, sí, es significativo. Bueno, evidentemente los chicos la están pensando dos veces, de una manera o de otra, pero la están pensando dos veces. Ahora, hablábamos de las causas.
Sí, le escucho, le escucho. No, que también lo que nosotros observamos cuando hablamos con ellos es que hoy también les cuesta mucho mantener relaciones estables, sólidas, con quienes construir un proyecto futuro. Las relaciones son más fluidas, salimos un fin de semana, nos conocemos un tiempito, pero no mucho más allá. Entonces, también es difícil tener como, amén de que tal vez no lo tienen, como decíamos antes, dentro de su plan personal, no solamente la profesión, sino también el desarrollo familiar, ¿no? El formar una familia, a muchos les cuesta encontrar con quién construir ese proyecto. Claro. Y esto no es un dato menor, ¿no? Nos cuesta mucho más relacionarnos, hay muchas, vos hablas con chicos o chicas jóvenes, y les cuesta esto de pensar en un noviazgo siquiera. Claro. Entonces, es complejo también para eso. Y de la poca experiencia que se puede tener en contacto con jóvenes y con adolescentes, uno también presupone, y se lo pregunto, que hay como cierto temor a asumir la responsabilidad de tener un hijo, además, individualmente, ¿no? Sí, sí. También hay que decir de que en los últimos años el ser mamá, el ser papá, el tener una familia no tuvo muy buena prensa, por así decirlo, aprovechando que estamos en un medio público. Interesante. Entonces siempre se lo considera como una sobrecarga, un malestar, una influencia. Claramente, como todo lo que nos importa en la vida, implica un sacrificio. Yo también, si quiero crecer en mi profesión, no tengo que estudiar para tener una profesión o para lograr algo en mi trabajo, tengo que sacrificarme. Y la familia también es eso. Claro. Digamos, también implica sacrificio y también implicará renuncia, pero nos devuelve mucho más en lo vincular, digamos, ¿no? O sea, el no tener familia, y esto de los hogares unipersonales de los que hablábamos antes, no es solamente una cuestión económica o una cuestión de no atender, de no soportar gastos de otros, estamos muchos más cerrados en un individualismo muy profundo, sino que nos cuesta esta vinculación con nosotros y no encontramos una respuesta a esa necesidad personal que tenemos de ser amados y de amar a otros también, ¿no? Entonces, es una relación muy compleja. Estamos cambiando como seres humanos y se está convirtiendo en algo que también uno lo observa día a día en la calle y en la manera en que nos vinculamos unos con otros, ¿no? Cómo eso va cambiando. Me meto en un lío en esto que está usted hablando de cómo nos relacionamos. Me meto en un lío acá, seguro, pero no puedo dejar de preguntárselo a ver si lo abordaron en el trabajo, que no lo vi. Si ha crecido el vínculo entre personas del mismo sexo, que obviamente, en cierta forma, no sé si imposibilitarían, pero dificultarían la procreación, ¿no es cierto? Si no... Sí. A ver, en este estudio no, sí lo analizamos el año pasado en otro estudio que hicimos. El problema es que ahí no hay datos a nivel nacional. Lo que puedo contarte es de la Ciudad de Buenos Aires, del Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires, que reportaba en 2010 que había un 97%, si mal no recuerdo en este momento, o 96% de matrimonios varón-mujer, y un 3% entre los de varón-varón y mujer-mujer. Y para el 2022 ya eran un 3% mujer-mujer, 3% varón-varón y un 94% el de varón-mujer. Entonces vemos de que también están creciendo el tipo de uniones del mismo sexo. Claramente esto repercute porque obviamente no pueden, por cuestiones biológicas, tener hijos. Sí, hay alternativas, pero digamos que es más difícil. Pero las alternativas también son muy complejas, porque pensemos que las técnicas de reproducción humana asistida, aunque tienen muy buena fama, no tienen buen éxito. Las tasas de éxito son inferiores al 40%. Esto también hay que decirlo. Esto también relacionado a esto que yo te decía de posponer la maternidad. Bien, tenemos el recurso de las técnicas, bueno, no en todos los casos. Sucede. Perdón. Sí. No hay problema, claro. Perfecto. Y además usted me está hablando solo en el caso de uniones del mismo sexo, solo de los casos que llegaron a legalizar la relación. Exactamente, sí, obviamente. Esto y en Ciudad de Buenos Aires te estoy hablando, vuelvo a repetir, porque no tenemos datos de otros casos, ¿no? De otras situaciones, o por lo menos no estadísticamente informados. Sí, que seguramente debe ser mayor el número de relaciones no informales, pero que no concretaron el casamiento a las que sí lo hicieron.
Claro. ¿Qué porcentaje importante? Es un porcentaje que va creciendo también en los últimos años. Todavía, incluso por los datos del censo, recordarán que en el censo 2022 se incluyó una pregunta en este sentido, y todavía igual en relación al total de la población, todavía es de un número estadísticamente menor, pero son varios los casos que van, de manera que van creciendo también. Claro. Ahora, Lorena, no la quiero retener mucho más en línea, pero es muy interesante el tema, realmente es apasionante. ¿Cuánta complejidad trae esto, volviendo a la cuestión de la baja natalidad, la baja tasa de reposición que usted me decía? ¿Cuánta complejidad trae a la hora de ocupar los puestos de trabajo, los empleos, y a la hora de sostener a quienes se van jubilando, que cada vez tienen más expectativa de vida, viven más tiempo, bueno, y no hay gente que aporte para la jubilación, ¿no? Claro, ese es el problema que se nos viene, que es, digamos, cuando uno recuerda las imágenes de las pirámides poblacionales, es justamente pirámide porque la base es bastante ancha y a medida que la población va creciendo en edad, se va disminuyendo. Y esto también implica que la población económicamente activa, que es aquella mayor de los 14 años se calculan en términos demográficos, y menor de 65 años, es la que soporta los dos extremos de la vida, ¿no? Digamos, los más pequeños, claro, y los más ancianos. Claro. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando esta generación tan escasa de niños crezca, va a tener que soportar una masa importante de adultos mayores, todos nosotros, que claro, hoy pensemos ya somos un 12% de la población es mayor de 60 años, y va a tener que soportar también a los niños que nazcan en ese momento, con lo cual va a ser bastante complejo porque la estructura va a estar desacomodada y no vamos a tener recursos suficientes probablemente para atender a jubilaciones, asignaciones familiares y demás. Claro. Y el otro elemento que también te lo engancho con esto es los hogares unipersonales. Hoy la familia es fuente de atención y de cuidado de sus miembros. Entonces, cuando una persona sufre una discapacidad, cuando una persona es anciana o simplemente está enferma, quien cuida generalmente o más preponderantemente es la familia. Cuando tenemos hogares unipersonales claro, de mayor manera, ese cuidado va a pasar a depender del Estado. Y eso implica también mayor gasto de atención. Claro, claro. ¿No? Claro, entonces, sí, bueno, ¿cómo vamos a soportar también todo ese tipo de cuestiones? Claro. Sí, es un tema que económicamente va a afectar también. Si bien laboralmente va a haber menos gente en edad activa, digamos, para trabajar, pero a la par también el mundo está generando una tecnología que va necesitando cada vez menos gente para trabajar. Puede ser. Yo creo que también depende en qué áreas también se busca el trabajo. Lo que está pasando en Europa, por ejemplo, es que no tienen mano de obra, por así decirlo, sobre todo para tareas de servicios, mantenimientos, cuidados de personas y todo ese tipo de cosas, porque los nacionales, claro, toda la parte de oficios en general, porque en general los que son nacionales son más de tinte profesional o están ocupando determinados cargos y no tienen recursos para algo que es muy importante para el funcionamiento de la sociedad toda también. Claro, por supuesto. Doctora, nos hizo el diagnóstico con el informe. ¿Tienen ustedes un pronóstico de qué va a pasar en Argentina, fundamentalmente, ¿no? No tengo la bola mágica, pero viene bastante complejo, porque lo que yo te decía es esto. A mí lo que más me preocupa del dato hoy numérico es cuando vos conversás con los chicos y que les preguntas si tendrían deseo de ser padres y no lo hay. Me parece que ahí, por eso te digo, de fondo el problema que tenemos es educativo y es una buena imagen de lo que implica la familia, de lo que implica la maternidad, de lo que implica la paternidad y todo lo que eso implica en tu propio crecimiento personal y en tu desarrollo personal. Si nosotros no logramos hacer un clic y cambiar eso, y va a ser difícil de que los chicos jóvenes el día de mañana quieran convertirse en padres. Cambiar la mala prensa. Al final la culpa la termina teniendo la prensa, doctora. No, pero en términos generales todos hacemos chistes en ese sentido, pero poco hablamos de lo importante que son para nosotros nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos,
nuestros hijos. Entonces, bueno, a veces ¿Tiene hijos, tenemos doctora? ¿Tiene hijos? Tengo 5 hijos, así que aporto bastante a la estadística. Entonces va a coincidir conmigo. Fácil no es, ¿eh? No, para nada, pero nadie dijo que la vida es fácil en términos generales, para nada. Claro. Pero bueno, también es un desafío y es de la manera en que nosotros humanamente también nos desplegamos en nuestra mayor apertura, digamos. Somos mucho más cuando somos con ellos y disfrutamos del tiempo de otra manera también. Así es, así es. Doctora, la verdad que seguiría conversando horas sobre este tema, además usted es muy didáctica, muy clara y creo que quedó bastante tela para cortar. En algún otro momento la llamaremos de nuevo para profundizar un poquito más sobre cómo va Argentina demográficamente y estas cuestiones, ¿eh? Con muchísimo gusto, muchas gracias y que tengan buena tarde. Le agradezco mucho. La doctora Lorena Bolsón, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, que han realizado un trabajo muy serio basado en datos oficiales, en censos, en datos del RENAPER, entre otros, y que han hablado de la constitución familiar en Argentina con estos datos que a uno realmente no solo lo hacen pensar, sino que lo sorprenden, ¿no? Lo sorprenden. Bueno, vamos a escuchar algo de